Preguntado Miguel es la profundidad de foco, la profundidad es decir, la profundidad de foco obliga al espectador, si quiere, claro, y si no ha caído en ese trance hipnótico que decía el psicólogo de tanta influencia de Mizoguchi, a explorar la información que te dan concretamente al fondo del plano. Y hay bastantes secuencias con una profundidad de foco, una profundidad de campo, como ha dicho Miguel, que cumple unas finalidades pues muy específicas. Y lo segundo es que, de alguna manera, sin cambiar, sin montar, ofrece posibilidades de montaje de esa profundidad de foco y con los personajes que están ofreciendo información dentro del plano, bastante información. Por ejemplo, pues en cualquier secuencia de la posada del final, el mantenimiento del plano puede obedecer a una razón puramente estética o de psicología, de atrapar al espectador, como has leído, etcétera. Pero también te está dando una información sobre cómo es la degradación económica y de los personajes, es decir, cantidad de esas situaciones. La de la cocina, por ejemplo, la famosa de la sandía de verdad, no de la sandía, de lo que sea, etcétera. Minuciosamente. Claro, como tú lo has dicho, los personajes entran y salen. Cuando entran la madre y las amigas al fondo, es decir, yo creo que eso tiene razón, pero no estamos ante un director, con todos mis respetos, a veces más estático a la hora de plantear así las situaciones, ¿no? Estoy hablando, ¿cómo se llama?, de Miklos Jansó, el famoso húngaro, concretamente, que da casi un delirio estético, ¿no? O incluso, si se me apura, y con perdón del profesor Cobos, incluso de Orson Welles, yo aquí creo que hay mayor viveza de riqueza en el mantenimiento del plano. El traveling larguísimo, del que ya lo puede poner, bueno, es largo, dura 5 minutos y pico, ¿no? Es prodigioso porque te da información de los personajes. La información consiste en cómo se paran, cómo hablan, los vendedores estos que tú has comentado durante la proyección, que eran más habituales durante la madrugada, ¿no? La luz de las farolas, cómo van avanzando, es decir, el diálogo avanza según avanzan, justamente lo contrario de las pasellatas de Antonioni. No, esto está más cerca de Max Ophuls, o sea, con Max Ophuls más cerca de claro, la secuencia de la estación es muy parecida. Ya, pero yo ahí creo que hay un factor que es importante, que en Mizoguchi siempre ocurre una cosa y la contraria. O sea, si alguien es dialéctico, yo creo que es Mizoguchi. Te está dando mucha información porque te está mucho tiempo abarcando mucho espacio. Entre otras cosas porque casi siempre se pone a una distancia, que es lo que nos hace dudar a veces que es un objeto que no identificamos propiamente, porque no te mete jamás un inserto en toda la película. Lo odiaba el primer plano. No hay primeros planos en la película y está siempre a una distancia, digamos, como respetuosa con respecto a los personajes. A veces hay angulaciones bajas y otras veces hay angulaciones altas y hay unas grúas que me imagino que en el año 39 los japoneses no tendrían unas grúas demasiado avanzadas, que a lo mejor se las inventaron ad hoc para hacer la película. Pero yo creo que al mismo tiempo los decorados suelen ser muy desnudos y además te está ocultando una parte del espacio, porque una cosa que hace con los movimientos de cámara es que son unos movimientos de cámara autónomos en los que él ya sabe el movimiento que va a ocurrir. No es una cámara que sigue a los personajes, sino a menudo es una cámara que anticipa a los personajes. Que los espera. Como cuando gira hacia la izquierda, los personajes desaparecen por el cuadro a la derecha, pero luego dan la vuelta y reaparecen nuevamente por donde se ha vuelto. O como en esa escena que hay, en que están los dos espacios contiguos separados por la puerta abierta de la arquitectura interior japonesa, en la que está el padre en una habitación y él discutiendo con la madre y con el primo o el hermano. Nunca se sabe muy bien las relaciones familiares que mantienen, porque a menudo llaman hermanos a gente que no parece que sean hermanos. La familia romana, él es hijo adoptivo, claro, es adoptivo, y este de quizás sea el hijo verdadero, pero no destinado al teatro, sin aficiones teatrales. Entonces tienen esa especie de discusión en la que además el otro está oyendo y de vez en cuando interviene y de vez en cuando él se desplaza y se mueve por allí o sale por otra habitación por el otro lado del encuadre. Entonces yo creo que allí está jugando con un elemento de mantener el tiempo y la unidad espacial, aunque dentro de esa unidad espacial hay una fragmentación de espacios, a veces que parecen casi hasta incomunicados, como si hubiera barreras invisibles en medio. Y que está jugando también con otra cosa, que es preservar el movimiento de los actores y la interpretación de los actores, respetando la unidad de acción del teatro. Este elemento de la fragmentación del cine, en que se ruedan unos planos sueltos en un cierto momento porque están mirando para un lado, aquí como no hay
campos contra campos, de repente desaparece todo esto y desaparece ese elemento que yo siempre me pregunto, ¿estas películas están rodadas cronológicamente además o no están rodadas cronológicamente? Porque la sensación que te da es que está filmada en grandes bloques y que por lo menos lo que pasa en Tokio ha estado rodado todo seguido, lo que pasa en Osaka está rodado todo en seguido o algo por el estilo. Entonces yo creo que eso le permite mantener el que, siendo una historia que podríamos calificar de melodramática, yo creo que el tratamiento es todo menos melodramático, porque nunca está reforzado. O sea, tiene una gran emoción, pero es una emoción basada en la retención. Y en la inteligencia. Y en la elegancia fría. más absoluta. O sea, dice, nunca el movimiento de cámara sirve para enfatizar el momento de emoción que hay. Lo que hace más bien es esa cosa tan típica suya de retirarse pudorosamente del terreno o de apartarse hacia otro lugar, como había en el momento este famoso, por ejemplo, de Ugetsu Monogatari, en el que la cámara al ras del suelo pues se aparta, o como la cámara se queda quieta y deja de desaparecer dejando caer su ropa, la emperatriz Yang Guaifei. Bueno, pero tenéis que tener en cuenta también una cosa. Tú has hablado de la profundidad de foco. Eso exige que el operador que trabaje con él, que suelen ser muy buenos todos... Sí, aunque desconocidos y no han pasado la historia del cine. Claro, son gente a la que se exige 3 o 4 veces más luz de la habitual, porque cuando tú tienes en foco no solo el principio, sino el fondo, imagínate lo que hay que meter de luz. Eso es una cosa tremenda. Y jugar con el diafragma, que lo tienes que jugar. No puedes jugar con un diafragma a 2.8, sino tienes que abrir aquello mucho. Eso quiere decir que las dificultades son enormes, para todos, ¿eh? O sea, el filmar de esto. Hay una película que a mí siempre me recuerda también mucho, que es Chaplin, Una mujer de París. Tiene mucho que ver también. Está como en esta manera de entender el cine como de integrador, pero todavía heredero del teatro. Además, en esta película está mucho mejor porque, claro, el mundo del teatro está presente de una manera muy clara. Y voy a decir un disparate, que cuando yo vi la película, ahí me recuerda muchísimo, tú has citado antes lo de Tierra Baja, la historia que también es teatral, de Martínez Sierra y María Lejárraga. Una mujer siempre detrás de un tipo para que triunfara. Es un melodrama fantástico. Y cuando al final este hombre ya triunfa, se deshace de esa persona, cuando se va con Catalina Bárcena. Pero tiene mucho que ver de ese mundo del melodrama, tiene mucho que ver. Hay algo como muy cercano, muy de piel, el sacrificio continuo de una mujer detrás de un hombre, ayudándole, animándole, haciéndole, pero hablándole con mucha sinceridad, como le habla al principio, incluso de su vida depravada, que le dice, más o menos, en ese trable. Entonces, los elementos del melodrama son muy claros. Sí. No, lo que iba a decir brevísimamente es que tienes razón, Miguel, pero cada movimiento de cámara obedece a un significado distinto de la película. Es decir, que no obedece, citaba a Murnau, que siempre codifica un poco por qué hace los movimientos de cámara. Voy a poner 2 ejemplos muy breves. Al principio, cuando tras el desastre de la primera representación, él dice, hasta aquí hemos llegado, dice el padre, hay que llamarle, etcétera, hace un movimiento complicadísimo por el decorado, por la gente que sube, que baja, por la información que te da hasta donde está él. Eso obedece a esa relación que va de padre a hijo y cómo se va transmitiendo la noticia y cómo luego los otros impiden que el padre le diga que es un desastre, le halagan. Pero es que un poquito después, cuando él va a la casa de geishas, empezamos con un plano donde están reunidos estos que están diciendo que es el desastre del siglo y hay un misterioso movimiento de cámara a través de las oscuridades hasta casi el rostro, no es el rostro con un primer plano de él. Son 2 movimientos de cámara pero que obedecen a razones completamente distintas y si viéramos incluso el ritmo del movimiento de cámara es completamente distinto. Está dando informaciones en un sentido moral narrativa y en otro literalmente moral, la segunda información que da. A mí me gustaría añadir algunas consideraciones inspiradas por las consideraciones que acabáis de manifestar vosotros. Por ejemplo, bueno, respecto a lo que tú decías, Miguel, de esa desnudez que hay en los decorados, bueno, Japón es así. Es decir, toda la arquitectura, todo el estilo del arte japonés es sobrio, es contenido, hasta el extremo, por ejemplo, de que si un japonés tiene en su casa un objeto valioso, un cuadro de firma, no lo cuelga de la pared, no lo coloca encima de una consola, sino que lo tiene en un cajón y únicamente con miras a que no se desgaste por la rutina de la contemplación cotidiana lo saca pues en días señalados, el cumpleaños, la fiesta tal, la fiesta cual.
Pero por otra parte, para este conato de discusión, Eduardo, que había entre si es un cine estático o no es un cine estático, yo creo que el cine de Mizoguchi, siempre se ha dicho, es un cine fundamentalmente estático. Lo que pasa es que se dinamiza extraordinariamente por la profundidad de campo. Claro. La famosa escena que tantas veces hemos mencionado a lo largo del río es una escena muy estática en lo que se refiere a los dos protagonistas, pero toda la información que efectivamente Ni siquiera va... se están mirando y que uno va Nada, detrás claro. de otro. Toda la información que va dando Mizoguchi viene en planos sucesivos. Es una especie de plano estereoscópico y ahí tiene muchísima importancia la peculiar concepción de la arquitectura de interiores japonesa. Estos paneles, estas puertas, kudzuma se llama, que se corren y se descorren, le permite a Mizoguchi, hay unos planos